espera, o sea, creo que quienes hacemos política vivimos de campaña. Lo que pasa es que es más perceptible para el resto de la población, quizás en esta época, ¿no? Que lleva nombres más concretos y demás, y eso es el cambio, pero para los que vivimos haciendo política ya es como un campaña continua, y así tiene que ser, ¿no? Porque estar en campaña significa estar escuchando las demandas, estar evaluando las posibles respuestas, estar cerca de la gente, acompañar, en el caso de una diputada, como es mi caso, pensar los proyectos legislativos, y eso es un trabajo constante y permanente. Entonces, a veces, ¿no? Eso, estamos de campaña, es relativo. Claro, ¿no? Pero por ahí al que está gestionando, como vos decís, ¿no? Hay otros candidatos que por ahí no tienen funciones, se le complica más, o es como que intensifica su trabajo territorial por ahí. En el caso de ustedes, que ya son diputados, que vienen con una militancia muy activa. Vos comenzaste en Techo, ¿no? Yo con comencé, el programa Techo. Sí, con la organización Techo, que es una organización que está presente en los 19 países de Latinoamérica. Tuve más de 15 años de militancia en Techo. Sí, es jovencita comenzaste, sí, ¿no? Techo se caracteriza por nuclear mucha juventud. Es la organización que más juventud nuclea en Latinoamérica. Comencé ahí dando mis primeros pasos en los barrios populares, que es la bandera que actualmente seguimos llevando, porque creo que esa es nuestra mayor deuda social y moral. Entonces seguimos acompañando y trabajando muy fuerte ahí. Y ahora como diputada es mi primera función en política pública. Elegí dar este paso de volcarme hacia la política partidaria, porque la organización social tiene sus límites, ¿no? Uno puede incidir mucho desde una organización social, puede trabajar, pero no puede decidir sobre la realidad y el futuro de esta población en particular, de los barrios populares y de la población en general. Y cuando hicimos el relevamiento de barrios populares de Techo, logramos que salga la ley RENAVAP, junto con otras organizaciones, una ley nacional que reconoció a quienes habitan esas tierras en algunos casos desde hace más de 100 años. Y bueno, me pareció clave ese ejemplo de hasta acá podemos incidir, pero no podemos decidir. La decisión estaba en los legisladores que iban a votar esa ley, y ahí fue donde me hizo un quiebre en mi vida y decidí volcarme a la política partidaria. Un paso más. Bueno, chicas, no sé. Y ahora, Soledad, ahora con esta nueva, por ahí este nuevo empuje, ¿no? De ser candidata, ¿cómo te sentís? Feliz, y no sé si lo tengo que decir al aire o no, pero con miedo también, ¿no? Pero el miedo lindo, un miedo necesario, las responsabilidades, los nuevos desafíos, a todos nos pasa cuando cambiamos de lo que veníamos haciendo, hacer algo nuevo, algo distinto, pero ese miedo conlleva, justamente el miedo viene porque conlleva una gran carga de responsabilidad, y la responsabilidad es pensar en cada uno y cada una de las posadeñas. Entonces estoy feliz por este nuevo desafío y la verdad que con ganas de dar todo. Realmente quiero ser intendenta de la ciudad de Posadas, no quiero que sea una candidatura testimonial, estamos trabajando fuertemente y la verdad que tenemos mucha fe, mucha convicción en que puede ser así. Vamos hablando con vecinos, con vecinas. Perdón. Sí, para vos, por ejemplo, ¿qué es lo que te gustaría cambiar o cuál es lo que quisieras plantear para un Posadas? Creo que todos decimos Posadas está hermosa, pero Posadas está hermosa para algunos y para algunas. Está hermosa en algunos sectores. Esta gestión que viene haciendo el intendente actual, Lalo Estelato, me parece que hay que amplificarla y poder llevarla a toda la ciudad. Existe el derecho a la ciudad, que es el derecho a los espacios verdes, a los espacios recreativos, al transporte de calidad, a la educación, a la cercanía a la salud. Y eso en algunos lugares se mejoró y está a la vista de todos y todas, pero te vas a un barrio como el Porvenir 2, te vas a los barrios que están atrás del Saimán, te vas a los barrios que están atrás de la UNAM, y todas esas zonas siguen estando alejadas de muchos servicios, siguen por ahí, hoy con esta lluvia lo vemos, las calles de tierra se convierten en barros, se convierten en intransitables, es difícil que entre un servicio de emergencia, es difícil que pueda tener una continuidad laboral la persona que tiene que salir de ese barrio para ir a trabajar. Entonces todo se empieza a complicar. Entonces lo que queremos es esta misma gestión que está haciendo el intendente actual, amplificarla y para que el resto de los posadeños y posadeñas también puedan acceder, que justamente son los últimos de la fila del tren, ¿no? Entonces me parece que ese vagón todavía falta anexarlo al resto del tren, que sigue yendo para adelante. Entonces vas a volcar toda tu experiencia que venís ya acumulada de laburo, como vos decís, en los barrios populares, para
este modelo de ciudades integradas, que es el que estarías proponiendo. Sí, no son solo barrios populares, también hay barrios formales que son los que tienen la titularidad de la tierra, los servicios básicos, pero que también carecen del acceso a estas partes de la ciudad. No todo el mundo tiene la costanera para recrearse cerca, como los que habitan de 40 para acá. Entonces, no solamente son los barrios populares, es lograr una ciudad más justa, más integrada. Más integrada. Y en ese sentido también, viste que estás como cada año se va descentralizando de alguna manera también la municipalidad, no solamente con las delegaciones, sino con los centros de atención al vecino. ¿Cómo se te ocurre profundizar en ese modelo, o sea, como para darle continuidad a lo que viene desarrollando esta gestión municipal? Sí, eso es fundamental, ¿no? Creo que hay que empoderar más las delegaciones, que hay que traspasarle, hay que darle mayores responsabilidades. Tenemos los delegados de cada una de las zonas, de los barrios de Posadas, pero que quizás tengan un mayor presupuesto, una mayor autonomía, empezar a descentralizar, y eso impacta no solo en los barrios más alejados, impacta también en el centro. Hoy acá sufrimos problemas de tránsito que hace unos años no existían. Entonces, si logramos descentralizar más, vamos a lograr que también menos gente venga a hacer todos esos trámites y demás en el centro, y ojalá pueda sufrir menos colapso, ¿no? Y por supuesto también tratar de incentivar más también la movilidad sustentable, un mejor transporte público con distintas frecuencias y demás, para que elijamos más otros medios de transporte y podamos evitar estas pérdidas de tiempo que cada vez a más posadeños y posadeñas nos molestan. Sí, ha crecido mucho la ciudad de Posadas. Yo recuerdo cuando recién, en el 2003, ponele, que comenzó la renovación también, era otra, menos habitantes, veníamos encima después de la crisis de los 90, y había que reconstruir. Hoy vemos una ciudad, o sea, donde vos pasan unos meses y te das cuenta que ha crecido, que hay más viviendas, muchos asentamientos. También coincido con la cuestión social, que se nota, ¿no?, que hay una ciudad muy moderna, sustentable, pero esa pata es la que todavía queda pendiente, como que siempre queda pendiente eso, ¿no? Sí, nos queda pendiente en Argentina, en Latinoamérica, somos el continente más desigual del mundo. O sea, hay una parte que progresa, que tiene un desarrollo increíble y que le preocupan temáticas como las ambientales, que soy una abanderada de las temáticas ambientales, y en los barrios también. Sabemos que no hay justicia social sin justicia ambiental, pero hay una parte de la ciudad que sigue quedando postergada. Por eso cuando empecé dije, sigue siendo nuestra mayor deuda social y moral. Tenemos más de 5 millones de personas en nuestro país que están habitando en esa situación que nadie elige. Nadie elige vivir en un barrio popular, es un mito que tenemos que lograr desterrar, es un prejuicio que tenemos. 4 de cada 10 argentinos creen que vivir en un barrio popular es una elección. La buena noticia es que hay 6 que no, que la mayoría sabemos que no es así. Y a los otros 4 yo siempre digo, les invito a que un día vayan al Porvenir 2 y hablen con un olero y se fijen si no trabaja más horas que muchas personas, ¿no? Sabemos de oleros que trabajan 15 horas, que no tienen vacaciones, que si a la noche se le va a llover tienen que salir en un día como hoy a tapar su producción para no perderla, que hay un trabajo permanente, pero que cuesta salir adelante. Entonces hay que acompañar con un montón de condiciones. O vos te vas al CAPS de muchos de los barrios populares de acá, y en la mayor causa de visita al CAPS es porque tomaron agua en mal estado. Entonces, el agua potable es la mejor inversión, la más redituable que podemos hacer. Hoy tenemos que poder llegar con agua potable a toda la ciudad de Posadas, y eso es redituable para todos, porque si mejora en salud, si asiste menos gente al CAPS, vamos a tener una mejor asistencia para toda la población. Entonces, me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer y que son inversiones redituables. Tenemos que pensar a futuro, y además tenemos una población muy joven nosotros. Tenemos el 40% con menos de 18 años. Entonces, el gran desafío está empezar Posadas de acá a 20 años, y que la gurizada que siga creciendo en esos barrios crezca con más oportunidades, crezca con más acceso a la salud, crezca con más acceso a la educación y crezca con más oportunidades de desarrollo laboral también. Totalmente. Ese dato que vos dabas de cada 5 millones, acá en Posadas, ¿cómo está? Y acá en Posadas ¿Ha crecido la cantidad de asentamientos, familias muy...? Mira, es difícil saber si ha crecido porque hace muy poco que hay datos oficiales del RENAVAP. Entonces perdemos la información de cuántos se han regularizado, cuántos comenzaron y demás. Pero sí, hoy tenemos más de 72 barrios populares, que son 72 expresiones de desigualdad en nuestra ciudad. Y eso es lo que queremos, equilibrar la cancha, no dar vuelta al partido. Necesitamos una ciudad más justa y más igualitaria. Las ciudades más igualitarias son menos inseguras.
Entonces yo siempre digo, ¿no? Cuando alguien dice que le preocupa la inseguridad y no nombra la pobreza, yo siempre digo que no lo sabe, pero lo que le preocupa es la desigualdad y la pobreza, porque si tenemos una ciudad más igualitaria, hay menos inseguridad y menos violencia. Totalmente, sí, coincido mucho. ¿Y cómo está conformado tu equipo de trabajo? Porque, o sea, vos sos diputada, tenés un equipo político, ya anunciaste tu candidatura con Pasalacqua, ¿no? Lo hiciste Sí, antes de que Pasalacqua anunciara su candidatura a gobernador. Sí, en lo personal y en lo partidario, creo que a todos en la Renación nos pasa. Hugo es un gran referente político, gran persona, la verdad, con mucha admiración y con mucho cariño tuve la suerte de anunciarlo con él ante un equipo que venimos trabajando, que somos un equipo que ha crecido mucho, la verdad que somos jóvenes, jóvenes hablando no solamente de una cuestión etaria, sino con nuestra inserción en política, pero con un grupo con mucho empuje, muy diverso, muy heterogéneo. Y hoy somos más de 150 personas que acá en Posadas estamos trabajando todos los días desde distintos lugares, así que esperando eso, pero justamente hoy a la noche tengo una reunión, ahora a las 7 de la tarde, 8, con 50 chicos que entre 16 y 18 años que vienen militando en nuestro espacio, que hacen actividades a diario, y a mí eso me emociona, y vamos a estar también compartiendo con Hugo, porque cuando uno escucha, ¿no?, que la juventud no se compromete en política y demás, no, la verdad que es mentira. A mí por ahí me falta incentivo, pero cuando no, creo que tenemos que dejar de mirarlo con la mirada adultocéntrica que por ahí tenemos. Solamente, mira, la ley del voto joven salió en el 2012, y en el 2013 votó el 53% del voto joven, y en el 2019 votó el 63%. Lo que tenemos que entender es que el joven no solamente milita de esa forma tradicional o en la política que muchos estamos acostumbrados. Hoy se militan un montón de causas, se militan también por las redes, se militan de una forma mucho más espontánea, tienen otra forma de militancia porque la realidad va cambiando. Entonces tenemos que entender eso, y entre las causas, el otro día leí justamente en Chequeado, salió que con UNICEF y CIPEC hicieron una encuesta y decía que los jóvenes, la principal causa que los moviliza es la condición educativa, que quieren una mejor calidad educativa, que se preocupan por la salud mental. Nosotros es un tema que no hemos hablado en política, esa es una gran deuda, no hablamos de la salud mental, tenemos un gran suicidio joven, que justamente, por un hecho en Argentina de 3 compañeros que se suicidaron en la escuela, ahora se está hablando un poco más, pero tenemos que atenderlo, y más después de una pandemia. Sí. Y la tercera causa que les preocupa es pobreza y desigualdad. Entonces tenemos un montón de jóvenes que nos están dando el ejemplo. Tenemos, más allá de compartir o no, Ofelia Fernández, la diputada más joven en la historia del país. Entonces, miremos a los jóvenes, y sobre todo en nuestra provincia, con ese gran porcentaje de juventud. Yo los admiro, las admiro, los y las aliento, porque realmente no solamente es importante que se involucren, es fundamental que se involucren y empiecen a tomar las riendas. Total, sí. ¿Y a partir de cuándo se dio eso? Porque hubo una época, nosotras siempre comentábamos cuando estábamos en la facultad, fines de los 90, que no estábamos muy descreídos también por la situación que estábamos padeciendo a nivel nacional. Estaba cerrando la era menemista, comenzaba de la Rúa y había una debacle y una falta de una crisis de representatividad importante, y tal vez eso jugó en contra, como para que la gente no quiera involucrarse, inclusive hasta dentro de la facultad misma. ¿Cuándo vos crees que se dio ese resurgir que también nos motiva a todos, ¿no? Que la juventud misma, como vos decís, es la que está impulsando a través de, utilizando todos los medios que tiene para la militancia? Esto es una mirada muy personal, ¿no? Pero yo tengo 36 años. Mi adolescencia la tenía en el 2001, digo, no con toda esta crisis que teníamos, y creo que los 2001ers nos faltaron representantes de mi edad actual, o porque habían desaparecido, o porque los habían matado, o porque habían quedado con miedo. El caso de mi mamá en ese momento, en su juventud, andaba de novio con el hijo de Norita Cortiñas, quedó con miedo, quedaron con miedo a la militancia. Y vos empezás a mirar todo eso y decís, che, claro, se los mataron, desaparecieron, vivieron una crisis, es difícil. En mi adolescencia no tuvimos referentes políticos. O sea, hay por supuesto alguno, pero digo, no con la masividad que hoy por ahí se encuentra. Entonces fue difícil. Y creo que ahora lo que estamos viendo, mi generación, la revolución más grande que vivió es la feminista. De eso no tengo dudas. Y estoy convencida, y el otro día escuché a Rita Segato que lo decía,
que el feminismo en Argentina logró expandir un feminismo a nivel mundial. Logró generar una ola que trascendió el país y poner un tema en la agenda. Esa es la revolución más grande que vio. Y también viene mucho de la mano de los jóvenes, de los y las jóvenes. Sí. Entonces me parece que ambiental también, tuvimos referentes ambientales de menores de 18 años, Sí, que nos salieron marcaron la en agenda. el mundo, que nos En el marcaron la mundo. agenda, sí. Entonces me parece que por eso tenemos que prestarle mucha atención e involucrar mucho más a los y las jóvenes, que en nuestra provincia lo hacemos. En el resto del país, los y las jóvenes están pidiendo un cupo para la gente joven. Y acá no hace falta tener un cupo, lo tenemos naturalmente. Se anunció la fórmula, nuestro vicegobernador, 33 años. Eso es un representante de la juventud. Entonces, me parece que acá lo venimos haciendo con mucho ímpetu, por una cuestión de convicción, de confiar y de creer en todos estos movimientos. Sí. Sí, es Eso una hablábamos política. cuando se anunció, se oficializó la fórmula, que es la síntesis del espíritu del Frente Renovador, esta fórmula, ¿no? O sea, pasarla con la por ahí- experiencia. claro, yo decía por ahí, a mi criterio, en principio, pero después me convenció que por ahí sería bueno una mujer de vicegobernadora. Y siempre, esa Bueno, es- claro, pero bueno, eso que hay lo una vamos a candidata hacer, mujer a sí. intendenta. Con una intendenta. Claro. No solamente candidata, futura intendente. Ah, mira, Vamos a futura ver qué dice- intendente. qué dice el Bueno, horóscopo después te chino. vamos a leer el horóscopo chino de Ludovica Esquirro. Este le pega a todo. No sé si va a salir tal cual, pero bueno, que vas a tener un año intenso seguro. Seguro, seguro. Pero eso nos gusta. Claro. No, pero qué interesante escucharte, Soledad, por ahí la primera vez que te escucho así tan detenidamente, con esta visión, ¿no? Lo social, que es algo, una materia pendiente en Posadas, es muy cierto. Por ahí una mirada femenina le da también esto, ¿no? Y la juventud, de convocar a la juventud, pero la juventud también que se sienta parte, ¿no? Del proyecto, no convocada para cargos, sino Claro, para militando. A eso voy, ¿viste? Porque por ahí después vos decís que es importante la gestión, es muy importante, pero cuando por ahí le falta el alma, eso de sentir lo que le sucede al otro, ¿no? Que Sí. se involucre, que se comprometa. Lo que hacemos por ahí en los barrios con algunas organizaciones, quieras o no, es a la parte humanitaria y le da un espíritu importante a cualquier gestión, ¿no? O a cualquier proyecto que uno quiera llevar adelante. Con respecto a este tema del voto joven y todo eso, o sea que estaban mirando unas encuestas y un dato que no sé si es cierto, porque viste las encuestas también, más o menos, el dato del voto joven a Milei. Sí, es llamativo. Igual en Es las llamativo, encuestas, mira, ¿no? justo he escuchado un cuento de Cassiari, estaba en el auto y estaba escuchando de Spotify, los podcasts de Cassiari, y decía, algún día lo de las encuestas van a tener que velar cuánta gente responde a las encuestas. Según él, dice que lo hacen los que están drogados y los que están aburridos, y que ambos tienden a mentir. A mí nunca me llamaron para una encuesta. A mí tampoco. Pero A mí viste que sí. te dicen, no sé, tanta gente usa tal shampoo, tanta gente cree que los hombres hablan más de fútbol que sexo. ¿Cuánta gente responde esas encuestas? Es representativo, ¿no? Para mí somos más los que no respondemos. Sí, por eso, pero viste que instalan, Pero bueno, es real. repiten, instalan en los medios, se publica, la gente consume y viste cómo es. Sí, la agenda, La agenda que te instalan, ¿no? Instala cual, claro. Igual hay una realidad que Milei está cobrando mucha fuerza. En lo personal, no estoy de acuerdo con muchas, ¿no? Prácticamente con pocas cosas de lo que él propone, pero hay que escuchar, porque si hay un gran porcentaje de la sociedad que está diciendo es por acá, no podemos nunca desestimar a la población. Eso es cierto. Entonces hay que escuchar el porqué y ver cómo se pueden atender las demandas de una perspectiva más social, menos neoliberal. Entonces no podemos atender eso nunca. Y eso hay que analizarlo siempre después de cada elección, incluso si ganas, el por qué hay gente que sigue eligiendo otras cosas y cómo podemos dar respuesta a eso. Después, bueno, las encuestas veremos lo que Creo pasa. Por ahí no tiene, porque siempre en una edad por ahí de 18, justamente joven, y en Misiones creo que está segundo a nivel país. Creo que está primero, no me acuerdo en qué provincia, pero segundo estaba Misiones. Me llamó mucho la atención, teniendo en cuenta que tenemos una población joven. Sí, también tiene una forma, creo que también mucho va por la forma, su forma de hablar, la rebeldía. espontaneidad, la rebeldía. Sí, eso Esa- atrae a los jóvenes. Sí. Sí, Pero la rebeldía, ¿a qué? Porque Yo todo, sí, a sí. todo, al político de turno, a todo lo pero que esa es la apolítica, Y, bueno, ¿no? La sí. antipolítica que quieren Pero los instalar. jóvenes buscan eso. Claro, pero también. justamente Como que-
Yo lo que digo justamente es porque no vivieron el 2001 por ahí, el 2002 que fue justamente producto de la antipolítica, ¿no? Que nos vendían tal cosa, sin embargo nosotros veíamos que no era lo que nos vendía la tele, la realidad de nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí, también pero es muy cierto lo que vos decís, que hay que entender que mucha gente ve, por ahí un joven viene, ve que hace años que pueden cambiar los partidos, pero que hay muchas situaciones sociales que no cambian, y falta un análisis de entender que acá en Argentina tenemos un estado de bienestar que, si bien es cierto que el porcentaje de pobreza creció a nivel nacional, tenemos un estado de bienestar que no está presente en otros lados. La salud pública, la educación pública, que puede mejorar la calidad, pero funciona. Una universidad viene de toda Latinoamérica a estudiar acá, entonces hay que empezar también a hablar de los estados de bienestar, y acá en Misiones tenemos mucho para hablar de un estado presente, entonces es importante que cuando hablemos con la juventud, quizás uno lo termina naturalizando con tantos años que tenemos de este estado presente, que no es el estado que plantea Milei. Entonces, empezar a poner esos puntos de partida, esas bases, intercambiar con los... ¿De dónde venimos, no? ¿De dónde venimos? Que justamente el neoliberalismo justamente lo que quiere siempre erradicar la historia, no hay nadie, no hay héroes de la patria, no hay, ¿viste? Es como que todo vuelve a comenzar todo el tiempo, entonces no es de nadie. Sí. Y eso es lo que hace Milei. Quiero, por ejemplo, incendiar el Banco Central, te dice, y los chicos dicen, wow, mirá qué capo. O sea, o sea, en un joven vos podés entender, pero en un adulto que vivió todas, o que pasó la dictadura, que pasó los comienzos de la democracia, ¿no? Es como que a mí me llama mucho la atención. A mí me parece que él dice por ahí lo que mucha gente siente, ¿no? Ese enojo reprimido, y por ahí como que él no tiene ningún problema en decirlo, por algo es libertario. Claro. Pero dicen libertarios. Entonces, y son los que están en contra del aborto, en contra de esto, en contra de todo, y se llaman libertarios. O sea, hay una incoherencia también allí, ¿no? Sin duda hay una incoherencia ahí. Unas cuantas, pero a lo que voy es que puede llegar a tener como un análisis por ahí sociológico de que es el que dice lo que el otro por ahí tiene ganas de hacerlo y no se anima. Exacto. Y desde ese lugar pero es imposible llevarlo a la realidad también. Entonces, bueno, uno un día se levanta enojado y dice, sí, prendamos fuego todo, pero si estamos pensando en alguien candidateable, que una persona pueda ser el ejecutivo. Sí, en las antípodas del sentido común. O sea, eso es lo que creo, que poco de lo que él dice se puede hacer. Entonces ahí está el quid de la cuestión, de decir, che, si esto realmente se puede llevar a cabo, empecemos a preguntarnos eso, no solamente cada vez que escuchamos a Milei, cada vez que escuchamos a cualquier candidato, si realmente es factible hacer, y yo creo que la gente tampoco se come tanto ese buzón, ya no quedamos en promesas de campaña, y vamos a empezar a exigir más, y cuando se acerque más la época de las elecciones, porque hoy la gente también no quiere hablar todavía de las elecciones. De verdad, venimos un año donde tuvimos 3. Entonces vamos a pensar ya en que el año que viene otra vez entonces, todavía no quieren hablar, y es más fácil decir, che, no, pero no subestimo a la gente, nunca, insisto, hay que escuchar el porqué, hay que hablar, hay que intercambiar, y faltan esos espacios de debate. Así que bueno, con fe en que eso se puede. No, pero está bueno cuando hay nuevos dirigentes, pero comprometidos, de base, ¿no? Que uno ve, porque hay que volver a enamorar, o sea, porque lo peor que nos puede pasar es esto de la antipolítica, de que otra vez los militantes, porque después nos quejamos cuando nos va mal en el contexto nacional o en el provincial, o por ahí nos venden cositas, espejitos de colores durante un tiempo, y después cuando aplican la política, que ya vimos cuáles son las que aplican, lamentablemente nos joden a todos, no solamente a los que le votaron, ¿me entendés? Ahora, un análisis por ahí, Soledad, este tema de la coparticipación, porque la ciudad de Posadas también recibe coparticipación. ¿Cuál es tu mirada con respecto a este tema que vemos que en el centralismo porteño parece que queda todo y no podemos nosotros desde el interior, ni siquiera todos los gobernadores pueden seguir insistiendo con este tema, más allá de todos los marcos institucionales, porque vos te das cuenta que es como que siempre falla para Buenos Aires. Todo queda allá. El mapa y la coparticipación queda en un espacio tan chico, pero bueno, no, es la historia del país.
o sea, pensémoslo, nosotros hablamos de misionerismo, el misionerismo no es un proyecto que haya nacido con la renovación, el misionerismo tiene más de 200 años, hablamos del ideario artiguista, hablamos de Andresito y Melchora, su compañera, que siempre que puedo la meto en la charla, y hablamos de una lucha que es histórica, y Andresito hasta el 2012 era poco conocido, poco reconocido, porque la historia oficial siempre lo negó, ¿no? Por ser aborigen, por ser guaraní, por ser de Misiones, por ser pobre. Entonces, la historia oficial siempre se encargó de taparla. En Misiones seguimos y vamos a seguir con esa lucha. No vamos a bajar esta bandera, diga lo que diga la justicia, diga lo que diga el Ejecutivo Nacional, vamos a seguir golpeando esas puertas, porque estamos hablando de esa patria justa y soberana que fue el mayor legado que nos dejó Andresito. Entonces vamos a seguir con esa búsqueda. Después bueno, hay nueva dirigencia hay algo que va a seguir con la lucha, digamos, ¿no? Sí. Porque tienen que sentarse todas las provincias, votar la ley, cambiar, y que cada provincia tenga lo que le corresponde. Sí. Porque yo, ¿sabes lo que decía? Le decía a las chicas, si nosotros vemos esto que pasó ahora, con un candidato presidencial como Larreta, por ejemplo, y que salen a favor, ¿qué nos queda entonces para decir, che, siéntense, busquen la coparticipación, nosotros necesitamos, nos corresponde más? Sí, no nos vuelve ni siquiera con obras de otro estilo, seguimos viendo que seguimos sin el gasoducto, todo frena en la entrada a la provincia. Entonces hay que seguir. Hoy el gobernador sin duda es un ejemplo, va cada semana a golpear la puerta y a insistir en eso. Tiene que traer algo sí o sí. Sí. De corriente para venir a pasar con algo. Algo trajiste, ¿no? Sí, siempre gobernador. Llega y te estamos exigiendo y tirando ahí de la remera para ver qué trajo. Pero en eso es un ejemplo, y creo que es un camino que ya no hay vuelta atrás, que este es un camino que hoy la sociedad misionera es muy consciente. No sé si otras provincias lo tienen, si son tan conscientes de esta lucha, si que saben el nivel de coparticipación, el nivel de aporte. Hoy Misiones eso logró permear a la sociedad, y está bueno, ¿no? De una sociedad empapada, de una sociedad que exige, de una sociedad que pide. Así que bueno, ese es un camino que la renovación ya señaló, y en eso seguimos, ¿no? Que insisto, que es un proyecto que tiene más de 200 años. Claro. Gracias, Soledad, por haber venido a Más Voces. Te vamos a tener seguramente seguido en esta campaña. Nosotros también te vamos a tirar la remera. Un placer, chicas. Y te vamos a ir exigiendo. Bueno, mentira. Sí, así tiene que ser. Muchas gracias. Gracias a ustedes.